3 meses, cada lunes y miércoles nos hemos reunido en este salón en la Universidad de Stanford para leer y reflexionar sobre el diálogo tan particular que la poesía mexicana ha entablado con las diversas crisis en los años recientes. Y hablamos de crisis en plural, ¿verdad? Desde las crisis iniciadas siglos atrás, desde la hegemonía del español sobre las lenguas originarias, la crisis de la militarización de todos los aspectos de la vida social, la muerte como realidad cotidiana, hasta incluso la resistencia contra el expansionismo económico y estético de Estados Unidos en Latinoamérica, ¿verdad? Y de alguna manera en este curso hemos explorado la idea de Teodoro Adorno, ¿verdad? Cuando nos invita a entender el poema como, no como mero reflejo de la vida personal y la vida privada del poeta, o de su psicología particular, sino, nos dice Adorno, entender el poema como un reloj de sol filosófico, uno que da el tiempo de la historia. Entonces, mi intención en este curso, y es lo que hemos estado haciendo aquí en cada sesión, es preguntarnos cuál es entonces la poética de estos poemas, que son como relojes de sol para dar el tiempo del momento histórico mexicano. Y hablamos de nuevo de crisis en plural, una crisis de un México en el que el PRI es una forma de vida más allá de los partidos políticos en turno, como sostiene María Rivera en uno de sus poemas. Una crisis, digamos, de un México dominado por una ley secreta, la ley secreta de la historia, llena de retrocesos y caminos sin salida, como de la que habla Heriberto en uno de sus ensayos. Y bueno, la pregunta que queremos acá hacernos, ¿verdad? Es qué estilo, qué poética, o qué estilo, para usar el título del libro de Dolores Dorantes, es la que se anuncia. Es una poética ya fuera de lo literario, es una poética que desborda la página, como ese Zeppelin que voló hace unos días sobre la Ciudad de México para denunciar los feminicidios, que solo van a la alza. ¿No será acaso hora también de preguntarse incluso si las poéticas del futuro deben aventurarse fuera de los marcos de la supuesta dicotomía entre legalidad e ilegalidad? En fin, y yo lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer en este evento es tener la participación de María Rivera y de Heriberto Yepes, a quienes voy a presentar en su momento, y los vamos a dejar hacer una presentación, digamos, de unos 10 minutos o más, si lo requieren. Entonces presentará, porque así lo acordamos, presentará a Heriberto primero y después María Rivera. Y por ahí, más o menos de las 9:20, 9:30, por ahí vamos a abrir el diálogo entre nosotros y entre quienes quieran sumarse de forma virtual y aquí también de forma presencial, ¿no? Entonces, voy a presentar a nuestros dos invitados. Y bueno, de nuevo, gracias por aceptar la invitación. Bien, entonces empezamos contigo, Heriberto, ¿verdad? Bien, te presento. Heriberto Yepes nació en el 74, realizó una licenciatura en filosofía y una maestría en psicoterapia. Estudió su doctorado en lenguas y literaturas hispánicas en la Universidad de Berkeley, en California. Yepes es autor de más de 2 docenas de libros en diversos géneros. Algunos de ellos abordan temáticas vinculadas a la frontera de México y Estados Unidos, a la crítica literaria y particularmente las tradiciones excéntricas. Entre sus primeros libros se encuentran Por una poética antes del Paleolítico y después de la propaganda, Contrapoéticas norteamericanas del siglo XX. Ha escrito novelas de experimentación poética como El Matasellos y Aburto y 41 Closets. Novelas más tradicionales como Al otro lado y teoría literaria como El imperio de la nememoria, acerca del poeta estadounidense Charles Olson, y El continuum imperialismo y poética. Es editor y traductor de Aforística de William Blake, Poéticas de Jerome Rothenberg y Charles Bernstein y del archivo Ulises Carrión. Recientemente apareció México Conceptual y La colonización de la voz. Una parte de su obra en inglés se ha publicado en los libros Wars, Threesomes, Drafts and Mothers y
Transnational Battlefield. Este 2022, la editorial Lectorum publicó una antología de su poesía titulada Yepes, y aparecerá en breve sus dos nuevos libros, El retorno de la estética y la vanguardia clandestina. Yepes trabaja como profesor investigador en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California y radica en Tijuana. Entonces, bienvenido, Heriberto, y gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, María, por permitirme conversar con ustedes dos y con todas las personas que están acá, ¿no? Bueno, voy a leer algo, creo que unos 13 minutos es lo que he calculado, ¿no? Se llama Poéticas de la crisis, crisis de las poéticas, México, siglo XXI. Y lo que voy a leer es cuáles son las fuerzas que le han dado forma a las poéticas de la crisis en la literatura mexicana, ¿no? 1. Lo post-paseano. La poesía mexicana del siglo XXI comenzó con una inercia paseana. No digo que las poéticas emergentes derivaron realmente de la poética de Octavio Paz, sino de los epígonos de Octavio Paz. Y no solo de sus retóricas, sino sobre todo de sus instituciones. Paz tenía una visión internacional de la poesía, sus epígonos una visión nacional. Los paseanos de primera, segunda y tercera generación identificaban la tradición con la poesía mexicana, mientras que Paz partía de una tradición transatlántica. Paz entendía la labor del poeta como una alternancia de verso y prosa. El poeta debía también ser crítico, pero en las sucesivas generaciones pazianas ocurrió una creciente reducción del poeta, hasta convertirlo principalmente en un versificador. Perdió sus facetas de crítico literario y crítico de arte, historiador de las ideas y la literatura, editor y traductor, ensayista de varios ámbitos, saberes, polémicas y temáticas. Lo paziano es una reducción de la gama de Octavio Paz. Lo paziano empequeñeció las concepciones del poema y la prosa. Para disimular este menoscabo, los pazianos declamaron un culto a la personalidad de Paz. Engrandecieron su nombre, figura y fotogenia, precisamente para ocultar que renunciaban al proyecto del poeta crítico. Paradójicamente, los pacentristas mudaron a un sujeto lírico de minúsculo perímetro patriótico, a la medida de las políticas culturales neoliberales. Tener una posición crítica ante Paz era castigado en los años 80, 90 y aún en los 2000 a través de la censura de funcionarios y editores pazianos. Entonces, solo una minoría ejercimos una posición pública y crítica hacia Octavio Paz y lo paziano. Mi hipótesis ahora es que una mayoría de los poetas mexicanos, sin embargo, rechazaron a Paz, pero disfrazándolo, este rechazo, de un modo paziano. De ahí emergió el poeta típico de la época, nacido en los 1960s a los 1980s, que en su juventud imitaba a los neobarrocos o neoclásicos. Escribía ensayo de puro estilo y despreciaba la teoría crítica. Para no practicar, radicalizar o superar la crítica política, histórica e historiográfica, psicológica, transcultural que caracterizó a Paz. La hipertrofia de la figura intelectual de Octavio Paz fue reemplazada por una reducción del poeta post-paziano como un limitado versificador idóneo al mercado, el Estado o las universidades. Un poeta que fácilmente se convierte en mercancía, embajador cultural u objeto de estudio. Paz era problemático. El poeta pospasiano, soluble. 2. Lo post-crítico. En literatura, lo post-crítico 2. En literatura y artes, la primera víctima de la precariedad fue la crítica. El anacronismo del gusto y los excesos autoritarios de los críticos tradicionales,
la democratización electrónica de la opinión, la academización de la figura intelectual y sobre todo la economía neoliberal produjeron un campo literario postcrítico. Económicamente, los críticos tradicionales dañan las oportunidades editoriales, contractuales y mediáticas de un campo cultural de por sí ya precarizado. Por esto, los críticos han sido prácticamente eliminados. Y el hueco dejado por los críticos tradicionales lo llenaron los académicos y los agentes literarios, quienes ahora determinan la relevancia de los autores según criterios coyunturales o identitarios, mercantiles o ideológicos. Básicamente, la academia emergente o en consolidación determina la visibilidad de la literatura. Debido al menor valor económico de la poesía, en comparación con la novela o la non-fiction, el valor simbólico de los poetas hispánicos es decidido casi exclusivamente por la academia. En el caso de la poesía en México y Estados Unidos, esto significa la academia blanca, liberal o progresista. Hacia final del primer cuarto del siglo XXI, el valor de la poesía mexicana se establece según los criterios de crisis, gusto y agenda de la Academia Mexicanista en Estados Unidos. La literatura mexicana tiene visibilidad gracias a su afinidad con la Academia Blanca norteamericana o con su sucursal, la Academia en la capital mexicana. Pero señalar este neocolonialismo académico es tabú. 3. La necrocentralización. La palabra clave para entender la literatura mexicana del siglo XXI es genocidio. El arco necropolítico desde las muertas de Ciudad Juárez de finales del siglo XX y los hoy olvidados muertos del cruce fronterizo, hasta las protestas masivas contra los feminicidios, nos muestra que este periodo mexicano está marcado por la desaparición y la impunidad. Otra fosa de este genocidio es la narcoguerra. 2 puntos, el paso de la guerra contra las drogas desde el operativo especial de los años 70 y 80 al permanente estado de sitio en que cada pueblo y ciudad es una plaza narcopolicíaca. Y para entender la poesía mexicana del siglo XXI es necesario deshacer la distorsión centralista sobre la narcoguerra. Esta distorsión centralista sostiene que la narcoguerra comenzó entre 2006 y 2007 con la llegada de Felipe Calderón al poder. Pero cualquier habitante del norte de México, sabe que la lucha militarizada del gobierno con y contra ciertos cárteles y de los cárteles entre sí y sus masacres rurales y urbanas es un fenómeno que se había vivido intensamente en el norte del país, particularmente en ciudades fronterizas como Tijuana desde los años 90. En Tijuana, la militarización de la guerra con y contra, ¿verdad?, el narco comenzó en el gobierno de Ernesto Zedillo. Lo que ahora llamamos narcoguerra comenzó en el norte a finales del siglo XX y se prolongó en el gobierno de Vicente Fox. Pero la Ciudad de México, dentro de su burbuja mediática, no quiso darse cuenta, primordialmente porque inferioriza a las vidas sureñas y norteñas. El centro del país únicamente reconoció la narcoguerra cuando se extendió hasta estados más cercanos y tocó su propia puerta. La narcoguerra se nacionalizó en el sexenio de Calderón, pero la narcoguerra inició 3 lustros antes en la frontera. 4. Poéticas en crisis neocolonial. Cuando la crisis social y política se hizo visible incluso a las élites intelectuales de Ciudad de México, estas suspendieron su aspecto pasiano a político. Estas élites intelectuales se socorrieron rápidamente imitando el conceptualismo norteamericano de Kenneth Goldsmith y se apropiaron de poéticas de los nortes mexicanos que hasta hace poco habían despreciado,
Después de la nacionalización de la narcoguerra, 2 generaciones de poetas mexicanos pasaron de ser los hijos predilectos de Letras Libres, la revista postpaciana, que despreciaban el experimentalismo posmoderno, las temáticas fronterizas y la geopolítica, para, pocos años después, aparecer en el Hey Festival hablando de tecnopoéticas, niños migrantes y narcocultura. Las élites literarias respondieron a la crisis mayoritaria con su habitual oportunismo, despojo y colonialismo interno. Algo similar sucedió con su relación con la cultura popular y lo no literario en general. Al final del siglo XX, lo paciano había cristalizado en una literatura hecha de literatura mexicana, una literatura tediosamente literaria. Pero cuando la crisis social del nuevo siglo estalló e Internet volvió vetusto lo literario, los pacianos tuvieron que absorber apresuradamente lo no literario, es decir, todo aquello contra lo cual habían escrito anteriormente. Durante el Calderonato, una parte de la poesía mexicana mainstream se convirtió en retroexperimentalista, imitando a la escritura creativa y la escritura no creativa norteamericanas. En el México de inicios del siglo XXI, las poéticas de la crisis fueron mayormente acríticas, coloniales. 5. La desapropiación. La historiografía literaria excluyente en el México del siglo XXI obedece al siguiente proceso. Se desacredita a las poéticas, obras y autorías que ponen en riesgo los privilegios de las ciudades sobre los pueblos, los varones heterosexuales sobre otros géneros, la blanquitud y la hegemonía de la Ciudad de México. Todo lo que amenaza eso es desacreditado. Las poéticas, obras y autorías que cuestionan tales poderes son primero estigmatizadas, ética y estéticamente estigmatizadas. Una vez que ya están estigmatizadas ética y estéticamente en el campo literario, tales poéticas, obras y autorías son marginadas en medios, foros y editoriales. Una vez estigmatizadas y marginadas durante un tiempo suficiente, tales poéticas, obras y autorías son paulatinamente reemplazadas por poéticas, obras y autorías que las cooptan, es decir, que restan los elementos inquietantes o críticos, desradicalizándoles para publicar y promover poéticas, obras y autorías similares, pero más homoestáticas y ansiolíticas, más aceptables, firmadas por autorías privilegiadas o sus aliados. Una vez que el ciclo de la estigmatización, marginación, cooptación y reemplazo se consolida, prosigue la borradura de las poéticas, obras y autorías que originalmente habían causado el malestar, desapareciéndoles mediante antologías, ferias de libro, festivales, revisiones panorámicas y estudios académicos. Esta desaparición es el punto culminante de la contrainsurgencia que caracteriza a la poesía mexicana dominante. Fundamentalmente se trata de desapropiar a las periferias innovadoras y críticas hasta borrarlas y transferir su contribución formal y temática a las clases intelectuales dominantes. 6. Lo global nacional. Actualmente, el concepto de una literatura nacional es un producto transnacional. La única manera de salvar la idea de una poesía mexicana significaría entenderla como poesía internacionalmente relevante, hecha en México o por mexicanos en otros países. Si no es poesía mundialmente literaria, no es poesía y solamente es mexicana.
El concepto de literatura nacional fue originalmente decimonónico. Surgió del proceso postcolonial independentista de la formación de los estados-nación. La idea de una literatura argentina o una literatura mexicana provienen del siglo XIX. Después de la globalización, la economía aumentó su índole transnacional y al mismo tiempo, por mecanismo compensatorio, la oferta literaria se renacionalizó. La literatura nacional da al Estado un sustento ideológico y al mercado un producto nativo exportable. El concepto de una literatura nacional tiene un origen decimonónico y una actual función neoliberal. Séptimo y final, lo neoliberal comunitario. El modelo económico neoliberal se caracteriza por la eliminación o recorte a los programas gubernamentales de salud, educación y artes, y la consecuente privatización y ciudadanización de tales servicios médicos, educativos y culturales. Como parte de este modelo económico neoliberal, estos mismos gobiernos instituyen plataformas e ideologías reparatorias en que el arte y la literatura se convierten en instrumentos que simbólicamente compensan la retirada económica del gobierno. Así, la poesía se transforma en experiencia o taller para desarrollar resiliencia individual o reparar el tejido social, promover la creatividad, la autogestión o el emprendedurismo. Estas poéticas que instrumentalizan lo literario para movilizarlo ahí donde el gobierno ha retirado fondos son parte de la neoliberalización. No son neoliberales solamente aquellas poéticas que aplauden el modelo económico neoliberal, sino sobre todo aquellas poéticas que se activan por este modelo económico, caracterizado por los recortes a la literatura, las artes y la investigación. Este neoliberalismo convierte a la ciencia, arte y literatura en ramas del servicio comunitario. Especialmente el artista y el poeta son convertidos en un ensamblaje neoliberal de activista, educador, sanador y trabajador social. Y si es retroexperimental o parte de una minoría y asume este rol de creador benéfico a la comunidad, el neoliberalismo lo celebrará porque lo necesita como su contratapa progresista. El neoliberalismo exige a la poética abandonar lo estético como su principio, criterio y fin, y ocuparse de la moral pública, convertir a la ética en su resistencia. El neoliberalismo convierte al poeta en el rostro más progresista de cada nación. Muchas gracias. Gracias, Heriberto. Tengo aquí una lista de cosas que has mencionado que ojalá podamos comentar después, ¿verdad? Entonces, bueno, tal como lo habíamos planeado, continuamos ahora con María. ¿Sí me escuchas, María? Sí, perfecto. Ok, entonces continuamos con tu presentación y después lo abrimos a la conversación, ¿no? Los que estemos acá y los que están en Zoom también, que tengan comentarios, preguntas, etcétera. Entonces, te presento. María Rivera, poeta y ensayista, nació en 1971 en la Ciudad de México. Es autora de los libros de poesía Traslación de Dominio, con el cual obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino, año 2000. Hay batallas, con el cual obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2005. Rota y Los Muertos y Casa de los Heridos, 2006, 2011 y 2017, respectivamente.
Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés e italiano y su obra se encuentra compilada en múltiples antologías. Ha obtenido las becas del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de México, de jóvenes creadores que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del Centro Mexicano de Escritores, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien, y si se llega como a congelar, mándame un mensajito o díganme algo, porque de pronto me dijo que mi conexión era inestable, entonces yo no me doy cuenta de si se para. Bueno, lo primero que tendría que decir muchas cosas, digamos, con respecto al texto de Heriberto, cosas en las que coincido y cosas en las que no coincido. Y bueno, yo escogí para esta sesión un poema, ¿no? Leer un poema que trata un poco sobre el tema. Me parece que era, digamos, por lo menos una historia de una crisis, ¿no? Que es el poema Oscuro, que no suelo leer, y a diferencia de Los Muertos. Y este poema se publicó en el 2012, o sea, hace 10 años, y prácticamente su génesis es anterior, digamos, es de 2006, pero se publicó hasta el 2012. Entonces, procedo a leerlo. Es un poema largo, les pido un poco de paciencia, digamos, porque es largo, pero creo que en buena medida, incluso parte de lo que señaló Heriberto está puesto en este poema, ¿no? Es un examen también autocrítico. Oscuro. Tiene 3 epígrafes que dice: no dice lo que vio, pero dice pero dice que no lo puede decir. De manera que aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no haber que decir. Una noche senté a la belleza sobre mis rodillas y la encontré amarga. Arthur Rimbaud. La cuarentena que se le impone en nombre de los valores eternos tiene, en efecto, finalidades políticas. Al negársele el rango social, se asigna a la poesía una función decorativa, es decir, la de mampara o bambalinas de la eternidad. Hans Magnus Enzensberger. Y la encontré amarga, y me apartó de sus piernas. La muchacha lloraba, las muchachas lloraban, mostraban el pecho, el glúteo, el moretón, la foto congelada, la desnudez, lo suyo, el cuerpo, la contención del músculo, enseñando a los otros en su ella, que cayeron en este suyo, mi país, entre sus colmillos aviesos, policías, guardianes, jueces, celadores. Y comencé a leerlos y decían: las autoridades imponen el orden, acostúmbrense, decían. Ellos se lo merecen, ellas mienten. La noche se cernía sobre mi país mexicano, Allende, donde enseñan sus colmillos el odio, el hambre, de mirar por lo verde al verde, pobreza, miseria de pensarlo, mi torre de viento derribada, mi torre. Y se los voy a decir, yo también lo dije, no cabía de orgullo. La poesía no admite compromisos. Su compromiso, es hablar con lo humano inmarcesible. Creo que dije, o lo dijo alguien, puede hablar a cualquier hombre en cualquier época, y lo creí y me sentí muy libre. Yo también me pavoneé, los miré con sorna, festejé las bodas de la poesía, la gracia eterna de su limón girando, hasta esa mañana de mayo que entreví en mi país, un pueblo, calles, casas, iglesias, perros, cuerpos allanados, sangrantes. Escuché sus voces en camiones. Ven y cala esta puta, dijeron, y la arrastraron al asiento trasero, desgarraron su ropa, bajaron sus pantalones, le taparon los ojos, le dijeron: perra, dime vaquero, le introdujeron violentamente los dedos. Y cuando la llamé,
no vino, no abrió la boca, me abandonó. Estaba comprometida con lo humano inmarcesible, las guerras del Cáucaso, del Peloponeso, o cantaba la belleza de la rosa, la belleza del amor, la belleza de los símbolos. No hablaba de policías, gendarmes, chota, culeros, ya nos cayó la verga, sí, como botín de guerra, sus cuerpos, mujeres, no mujeres, tetas, nalgas, vaginas, bocas, agujeros, espacios, jardines desolados. Y me decían, me repetía, no puedo cerrar los ojos, no puedo abrirlos como yo los abro, tengo los párpados cosidos, un llano quemado mis palabras, el poema me dio silencio, me dio silencio, me dio silencio, ese fue el inicio y eso fue lo que me dio llanto y eso fue lo que me dio amargura y eso fue lo que te dio país, trágatelo como piedra, polvo, trágatelo país y decían, no te lo tragues. Ese los machetes blandiéndose en el zócalo, mira los aviones que no surcan el cielo, los aviones no son aviones, son aves cargadas de mierda, y tus palabras, tus hermosas palabras, tus bellas palabras desangradas, lívidas. Y le decían al muchacho, tú no llegas al penal, pendejo, te vamos a bajar antes. Cuando les rogó que dejaran a las mujeres, lo patearon en el pecho. En una vuelta cayó del camión, no pudo moverse, dejó de sentir las piernas. Y yo pensaba en mi país como una paloma herida, un llano en llamas congelado. Lloraba, llamaba a los amigos, no podría, pensaba, escribir ya nada, pensaba para qué la belleza congelada, el viento de la noche y sus torres altísimos, la noche del mi país, su cuajo de sombra sobre mi pedazo de cielo. Y ahí está mi función para adultos, mi mayoría de edad civil, mi ingreso retardado en la boleta, la foto del periódico, las voces, mi Instituto Nacional de Migración, mis policías mexicanos contemporáneos, actuales. Y eso fue lo que pasó. Se abrió un bache en mi tradición. No podía hablar, no tenía palabras para ni aquí, ni ahora, ni Paz, ni José. Y eso fue lo que pasó. Me dio silencio, me dio sorna. Iba a sus salones y los encontraba cantando. Salía furiosa, triste, envenenada. Eso fue lo que pasó, que no pasó en el poema. Abajo firmamos nuestra indignación política. Eso fue lo que pasó. Me volví estrábica, perdí los binoculares, lo humano inmarcesible. Me vino silencio, me fue viniendo, me vinieron estas ganas de llorar, los pupitres de Vallejo se me vinieron encima, sus crespones, y la patria de compotas me aplastó como a una mosca, moscas que revolotean entre la sangre seca del rostro del parapléjico, el cráneo del joven roto. Y en mi país, qué cantidad de cosas, muertos, desmembrados en nuestras piedras preciosas, monumentales mexicanas, nuestro tiempo de quetzales, nuestro vals en Viena. Y yo no entendía, no podía decir lo que pasó. Me sometí entonces a un examen de conciencia ideológico profundo. Me senté en el banquillo de los acusados. También me dije, hay que salvar a la poesía. Ella purifica la lengua de la tribu, pero pensé en Dante, el vengativo, en el florentino Argenti hundiéndose en el lodo, en Sor Juana y Sor Filotea. Eso fue lo que pasó. Me vino esa pugna encima, nacionalistas contra cosmopolitas, desde su salmuera leccionante, su salmodia petrificada en un coro griego. Afuera preguntaban por la muchacha, le levantaban la blusa, le lastimaban los pechos, le decían, si cooperas no te va nada que le habían arrancado. Y entonces se volvió un problema literario, ético, depresivo, personal, no humano. Abrir o cerrar los ojos, abrir o cerrar la boca, pensar o no pensar. ¿Qué hacer con la indignación, con el horror, sus voces? ¿Dónde ponerlas? ¿Adentro o afuera del poema? ¿Y para qué? Me preguntaba. Y tenía, lo confieso, ganas de salir corriendo otro poema. Y todo este sufrimiento, ¿para qué? Pero es que no aceptaba que la poesía no hiciera nada frente al horror, la poesía, la hermosa. Y me di cuenta entonces que quería que la poesía me salvara a mí, me purificara a mí con su lengua de fuego. Y nada, balbuceaba como un pájaro empapado adentro de su viento. ¿Cómo abrir los ojos sin ver lo que sucede?
Cómo amarga su crinolina, sus afeites, el polvo de arroz sobre el vacío, y cómo me gustaría tener mis hermosas palabras para decir vejada, páramo arrasado, policía, gusanera de animal enfermo, puñetazo, espejo del sufrimiento, donde se retrata la crueldad que no se mira, ignora su cuerpo grotesco, mechones, el hermoso pelo arrancado a tarascadas por cerdos conmovidos por lo bello, mechones, palabras rotas, hermosas, atragantadas, tragadas como piedras. Trágate estas, país, dijo lo monstruoso y se las tragó. Y sucedió en lo oscuro, país, en la ceguera, en Atenco, en camiones, carreteras. Trato cruel e inhumano, dice la Convención de Estambul, dice la Suprema Corte. Lo dijeron, los suplicaron, ya no, por favor, ya no. Dicen las sentencias en el cuerpo de nadie, dicen las palabras caídas como lágrimas sobre el cuerpo, el alma, el mundo encima, sobre la voz de ellas. Mundo, tradición de la lengua, perra, dime vaquero, puta, eso te pasa por andar en la calle, perra, por revoltosa, perra. Voces de mi aquí, donde sucedió esto que cuento, cuando policías avasallaron cuerpos, palabras, belleza, 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 oscuro. Bien. Este es el poema, digamos, que quería leer. En buena medida me quedan, yo creo que 1 minuto o 2, nada más para señalar que lo leí porque justamente me parece que está expresada en este texto esa crisis, ¿no? Hablando, digamos, de una a la poesía de la violencia. En realidad es casi una crisis de lenguaje, me parece. Es una crisis, digamos, donde hay ciertos sujetos políticos que no tenían representación, o por lo menos voz, o su voz no ocupaban ese espacio, digamos, que a mí me interesó construir. A mí me hacía falta como lectora de poesía. Es decir, había un hueco para mí desde mi perspectiva. Y creo que se plantea, bueno, el asunto del lenguaje, el asunto de la tradición misógina del lenguaje, el asunto también, digamos, de la colusión del Estado con las fuerzas estatales violadoras y represoras, y pone como el papel de la poesía como los poetas como cómplices, ¿no? de este Estado. Entonces, bueno, pues esa sería mi primera intervención. María, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Sí, de pronto te cortas un poquito, el audio se corta un poquito contigo. A ver, ahí está. ¿Sí? Sí, creo que ya no te escuchamos. ¿Se cortó el poema o no? Por instantes, pero 3 o 4 instantes. Ok, ya está. Ok. No, sí, te escuchamos el poema, sí se escuchó bien. Bien. Ah, ya, bien. A ver. Bien. Porque si no, muevo la máquina. No, ya estamos bien ahora. Muy bien. Bueno, gracias a los dos por estas intervenciones. Yo creo que lo que hemos pensado, ¿verdad? Era, primero que nada, tener este espacio para escucharlos a los dos. Yo creo que, además de ser escritores excepcionales, creo que son ustedes intelectuales, ¿no? En el sentido de que se encargan, digamos, de pensar, reflexionar sobre una serie de cosas que están pasando en México, dentro de lo literario también y más allá de lo literario. Entonces yo creo que es importante escuchar lo que tienen ustedes que decir. Yo tengo algunas notas aquí sobre las intervenciones de María y de Heriberto, y pensaba ahora que quizá los compañeros que están aquí en el salón, ¿verdad?, tengan alguna pregunta, pueden irlas formulando, pensando,
a partir de lo que hemos estado leyendo en el curso, ¿verdad? Y varias ideas que ustedes aquí han propuesto, las hemos también reflexionado en el salón de clase, ¿no? Y en sus escritos también. Entonces, bueno, los invito a lanzar sus preguntas si tienen. Y para el chat vamos a estar también, pueden hacer las preguntas al chat o piden o levantan la mano, ¿cómo hacemos? Como quieran, pueden tener las preguntas en el chat o levantar la mano y yo abro el micrófono. Súper. Bien, aquí está la profesora Ivonne del Valle, dice gracias a los dos presentadores por la fuerza de lo que dicen y porque el diálogo con desacuerdos es muy bueno. Y gracias también al organizador. Muy bien, bueno, saludos a Ivonne. Entonces, y la invitación, sí, para que le escriban directamente en el chat las preguntas o pueden levantar la mano. Por ahí una mano levantada, de hecho, de Salvador Alanís. Sí, gracias. A ver, déjame bajar la mano. Ya. Muchas gracias, muy buenas presentaciones. Heriberto, me pareció brillante lo que dijiste, me encantó, me parece al punto. Yo tengo una pregunta y es que me interesa mucho lo que dijiste acerca de la postura de la crítica en Estados Unidos y Canadá, el efecto que tiene hacia México. Digo, es algo que por razones obvias nos interesa a los mexicanos que vivimos fuera de México, ¿no? Yo vivo en Canadá desde hace algunos años y yo lo he visto, pero fíjate que yo lo había notado más alrededor de la narrativa. Era lo que yo notaba, ¿no? Y me molestaba, la verdad, no con la claridad con la que tú la dijiste, la verdad es que tú lo tienes muy claro y me encanta, pero la postura a veces es de la crítica académica de Estados Unidos y Canadá es muy reductora, se reduce una serie de fórmulas. Hay una especie, creo que todos los puntos que dijiste que son muy brillantes acerca de la idea de transportar ciertos cánones o ciertas formas de pensar para adaptarlos, para forzar una producción literaria de acuerdo a un marco crítico que no es exactamente el que pertenece o con el que se podría desarrollar más, porque no podemos decir que se pertenezca o no, sino que se pueda desarrollar más la literatura mexicana, pero yo lo veía en la narrativa, ¿no? que dicta y dice, y sí veía el efecto yo de los autores, a los narradores que escriben para la crítica norteamericana. No quiero mencionar nombres, pero creo que es mucho eso. Pero la pregunta es esta, porque me gustaría saber un poco más tu punto de vista en cuanto a la poesía. ¿Cómo es que opera? Porque yo no había visto eso. ¿Cómo está funcionando esto del regreso, de la influencia de la crítica norteamericana hacia la producción poética? Pareció interesantísimo y me gustaría saber más de eso. Sí, muchas gracias por la pregunta. Voy a ser breve, ¿no? Por el tiempo. Primero, yo tengo como esta concepción del escritor fronterizo como alguien que cruza todo lo que encuentra. Entonces, cuando yo critico, en este caso, la academia, es también mi relación. Yo soy un académico también. O sea, me convertí en un académico. Crucé, digamos, la frontera de lo literario y la crítica literaria a la academia para entender cómo te subjetivas y entender los géneros. A mí me encanta entender los géneros. O sea, del abstract, el artículo, la reseña académica, el chapter, etcétera, la dissertation. Para mí son géneros también. Son géneros literarios, ¿no? Entonces, es lo primero que quiero decir, ¿no? Que yo no critico al otro, sino soy esas alteridades que critico. Ahora, es un tabú, como decía al final de esa sección, es un tabú mencionar el poder que tiene, el poder intelectual y por lo tanto económico y viceversa, que tiene la Academia Mexicanista de Estados Unidos, del norte global, sobre la producción literaria en México o por mexicanos en Estados Unidos. Entonces, incluso decía, hablando de lo pasiano, es una fuerza que es algo que refuerza una decisión que se tomó sistémicamente en México de reducir el poeta a un versificador. O sea, digamos, uno de los rasgos de paz había sido como romper cierto dique de que era un poeta. Digamos, el poeta
como lo habían construido los contemporáneos, Villarrutia, ¿no? Etcétera. Paz apostó por otro tipo de sujeto, que era un sujeto multitemático, multidisciplinario, ¿no? Es capaz de entrar a la antropología, la lingüística, a discutir el marxismo, el psicoanálisis, la cultura popular, etcétera. Pero esa figura fue problemática en algún momento para el propio neoliberalismo que fomentaba paz, ¿no? Entonces, hubo una renuncia a esa amplitud para construir un poeta más manejable por el mercado académico y el mercado editorial mexicano, el mercado editorial mexicano y el mercado académico en Estados Unidos. En este siglo XXI, digamos, una primera fuerza, una primera influencia es hacer qué tipo de sujeto eres. Y en este caso, para decirlo muy claro, es un poeta que es un objeto de estudio, no un interlocutor, no un sujeto que responde a los discursos de la academia o la crítica o la teoría, sino un poeta que es un productor de objetos de estudio y que ella o él mismo son objeto de estudio. Entonces, hay una influencia también temática. O sea, los temas, se escribe poesía para responder a la agenda coyuntural de la dictadura temática de la academia liberal y progresista norteamericana. Entonces se escriben poemas con los temas que te facilitan volverte ponencia, que se convierte en una ponencia. Entonces, a nivel del objeto, yo diría que el poder es sobre todo temático, ¿no? Y a nivel del sujeto, la academia también ha ejercido una violencia y una colusión, pues, ¿no? O sea, esto conviene a ambas partes. Esto conviene a ambas partes, ¿no? Entonces yo creo que es un tema hasta incómodo porque significa nombrar grupos, en este caso las blanquitudes que hacen este intercambio, que hacen este acuerdo, esta colusión, y pues la literatura, digamos, como algo más allá de eso, pues queda un poco rezagada, ¿no? Eso es lo que rápido me gustaría decir, ¿no? Sí. No, pues muchísimas gracias, brillante, muy bien, fantástico. Gracias. Gracias, Salvador, por tu comentario. Yo quería invitar también a María. Ella leyó un poema hoy que no habíamos leído en clase, ¿no? Es nuevo para todos ustedes, ¿no? Es igual, digamos, por diferentes razones, ¿no? Hay estas direcciones, esta intensidad, esta preocupación, y es un poema muy complejo, ¿no? Formalmente y en las direcciones que toma. Yo siempre regreso a este poema, quizá para también vincularlo con lo que está diciendo Heriberto, ¿no? Pero para también invitarte al diálogo, María. Hay una línea en tu poema donde dices, se abrió un bache en mi generación, ¿no? Que eso siempre regreso a ese punto del poema. Y creo que de alguna manera es un poema, igual que Los Muertos, pero por diferentes razones es un poema de quiebre en tu propia obra, ¿no? En relación a cómo tú te relacionas o te relacionabas con la literatura mexicana, lo que entendíamos, ¿no? Y con lo que pasa después, con tu obra posterior, digamos, o tus posiciones posteriores. Pero no sé, quería un poco invitarte a pensar, no sé si quieras elaborar un poquito sobre esto que hablabas tú, ¿no? La crisis también al nivel del lenguaje y lo que este poema significa en relación con esa crisis tuya personal y cómo se elabora, digamos, este quiebre a nivel poético y a nivel biográfico, bibliográfico, digamos, en tu propia carrera, ¿no? La crisis del lenguaje y el bache de mi generación. Mira, yo creo en realidad que es un texto que está, digamos, está puesto en el centro también de lo que en esos años se estaba escribiendo en parte, ¿no? O sea, no es como muy difícil tratar o es un error descontextualizar los poemas de su momento histórico, de su momento de creación, ¿no? Creo, estoy de acuerdo, digamos, en buena parte de lo que te dijo Heriberto, digamos que en esta construcción justamente del poeta post-pasiano, ¿no? Digamos, de los herederos de los herederos de los herederos,
que es un sujeto que ante todo era un sujeto no político, ¿no? O sea, el fenómeno, digamos, de la política en la poesía es un fenómeno pues muy reciente, digamos, tiene una década, un poco más de una década, ¿no? O sea, digamos, como fenómeno generalizado, eso es a lo que me refiero. Claro que había autores que habían hecho eso. Otros poetas, digamos, en su momento, en medio de la Guerra Fría, ¿no? Este debate por el cual no podía haber poesía comprometida, no podía haber, digamos, política en los poemas, no podía haber el sentido de los pobres, muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que yo escribo y me sitúo al final de ese momento, pues, de la poesía. No me gusta como pensarlo como yo, un ser poeta que se iluminó, ¿no? A veces creo que los poetas somos como medios, ¿no? De algo que está ocurriendo a un nivel que nos trasciende. Entonces, a ver, esa crisis generó, digamos, pero esta crisis no empezó, digamos, en 2012, cuando se publica el texto. Esta crisis empezó en el 2006 o antes, mucho antes, yo diría, cuando empezaron a asesinar mujeres en Ciudad Juárez. Y yo me di cuenta que había una absoluta insuficiencia de lenguaje. Es decir, cómo se podía hablar de eso desde la poesía sin hacer lo que normalmente hace la poesía o hacía la poesía, que era o cantarlo, ¿no? O celebrarlo, que después, de hecho, con las mujeres de Ciudad Juárez, hubo poetas mexicanos que lo que hicieron fue monumentos a los criminales. Es decir, entonces, yo tenía, digamos, una postura absolutamente militante en el sentido de que la poesía tenía que ser más que eso, ¿no? Y creo que a partir de ahí es cuando surge esta ruptura, ¿no? Que claramente es una ruptura. Ahora, me extiendo un minuto nada más para decir que esto, digamos, esas rupturas en la poesía mexicana, pienso en un libro tuyo, ¿no? En un libro de Heriberto, en ciertos poemas, digamos, sucedieron. Pero el problema ahora, digamos, como para situarlo en el presente, como yo lo veo, digamos, aparte de toda este networking de la academia que señalaba Heriberto, que digamos, que posiciona autores, que posiciona temas, incluso que posiciona formas, ¿no? Y que para mí son una forma de despolitización. El asunto es que ahorita hay una especie como de reciclamiento de ese momento de ruptura, de auténtico cambio en la poesía mexicana. Creo que hay un reciclamiento ad nauseam, ¿no? De todos los temas, digamos, de la violencia, están ahí, del feminismo, están reiterándose y reiterándose sin aportar mucho, la verdad. Eso es lo que creo. O sea, creo que hay falta el poeta crítico, justamente, al cual refería Heriberto, ¿no? Es un poeta que no es crítico, es un poeta que no tiene ojos, ¿no? Literalmente no puede ver. Aunque el poeta escucha, digamos, pero no puede ver. Y creo que este reciclamiento un poco es en el que estamos sumidos, ¿no? Que también es completamente cierto lo que señalaba con respecto al nuevo gobierno, ¿no? Y a la manera en que se ha instrumentado la creación como, digamos, benigna, terapéutica, que es una forma más de propaganda y que lo único que hace es todavía seguir, digamos, volviéndola más banal, más irrelevante, ¿no? María, tenemos una pregunta acá. Si quieres, solamente habla fuerte y te escuchamos acá. Sí, claro. Pues es una pregunta para los dos. Primero, gracias por venir. He aprendido mucho de sus poemas. Pero mi pregunta es sobre, quizás un poco personal. ¿Son ustedes escritores con una intención política deliberada, con un deseo de criticar y cambiar la situación actual de su país? Un país, pues, como dijo Yepes, que tiene una ley secreta que establece que cada vez que México está al borde de una nueva etapa hay represión y regresión. Y dado eso, ¿de dónde derivan
ustedes sus sentimientos de responsabilidad para actuar ante la desesperación o pesimismo o el nihilismo que genera esa ley secreta. ¿Tienen una filosofía fundacional o un sentimiento innato para participar en la ruptura de esa ley secreta? ¿Quieres tú comenzar, María? Tú dime. Bueno, yo solamente tendría que decir que la única responsabilidad que yo le veo, digamos, personal mía, tiene, o que yo pienso donde un escritor puede incidir o un poeta puede incidir, es en el uso del lenguaje. Digamos, creo que la única manera como de poder romper con estos estados, con estos impases, tiene que ver justamente con la conciencia crítica con respecto a cómo usamos el lenguaje o digamos, cómo, para qué, ¿no? Es decir, cuestionarlo y saber dónde lo ponemos y por qué usamos esas palabras y si no estamos siendo, digamos, cómplices justamente de estos estadios, ¿no? Yo lo pienso mucho con respecto, por ejemplo, esto que decía del reciclamiento de lo disruptivo, que es una forma de cooptación, ¿no? O sea, ¿para qué, por ejemplo, para qué hacer un poema sobre los muertos de la violencia, los desaparecidos? ¿Para qué? Realmente, digamos, en el espacio de la poesía. ¿Para qué lo haces ahora en el espacio de la poesía? ¿Cuál es el sentido? Si ya están puestos en la poesía. ¿Cuál es? Es decir, ¿qué estás aportando? Igual, a veces, desde mi punto de vista, por ejemplo, la responsabilidad está justamente en no reiterar el sentido del crimen, digamos, o de una poesía completamente afásica, ¿no? Creo que eso es lo que yo podría decirte, digamos, desde el lenguaje. No hay otro lugar donde yo pueda actuar. Heriberto, si quieres. Sí, wow, es una pregunta muy grande, ¿no? O sea, yo creo que sí tiene que ver con una cuestión de la personalidad, o sea, somos personas combativas, ¿no? O sea, hay algo en nuestras vidas así personales, probablemente desde la infancia, ¿no? Que en mi caso, pues yo vengo de barrios, ¿no? Del este de Tijuana, ¿no? He atravesado las clases sociales, no sé, como que siento que hay algo en mí que quiere luchar, que quiere protestar, resistir, transformar, criticar. ¿eh? Entonces hay algo inexplicable, ¿no? Hay algo que es incluso psicológico, ¿verdad? Psicosocial. Ahora, hay también un aspecto, digamos, yo me hice como escritor en Tijuana, que es una forma ya de resistir, o sea, ser un escritor de Tijuana y asumir que eres un escritor de Tijuana es ya una resistencia política, ¿no? Contra poderes, es una forma de participar de dos literaturas nacionales, la norteamericana y la mexicana, ¿no? Entonces, también yo creo que el tipo de escritor en que yo me engendré ya incluía ese deseo de transformación y de crítica y de enfrentamiento, ¿no? Además de la cuestión de mi clase social en la que yo nací, viví ahí más de la mitad de mi vida, ¿no? Y también creo que no, o sea, la literatura en sí misma es un proyecto más allá del texto, ¿no? Si vemos, en el caso de la poesía, los poetas son seres demoníacos, son una serie de contradicciones andantes, y el solo hecho de vincularte a la tradición poética, el religarte a la poesía misma, independientemente de las causas sociales, ya te hace entrar en fuerzas convulsivas. O sea, entrar a la poesía de Hölderlin o Rimbaud o Octavio Paz o Nicanor Parra, Efraín Huerta, ¿no? Gertrude Stein, etcétera, es ya entrar en un terreno altamente explosivo. Entonces también yo creo que parte de lo que implica la poesía y de nuestra actitud de María y mía viene de ese vínculo en sí mismo con la literatura, ¿no? Y también con una especie de combate, ¿no? O sea, digamos, las dos irrupciones que habíamos tenido, ¿no?
así obscenas, como, o sea, nos dicen algo de qué significa la palabra de María, por ejemplo, ¿no? No sé si la mía, pero yo sé que la de María sí implica, o sea, causa molestia, ¿no? Se le quiere callar, se le quiere burlar, se le quiere negar, se le quiere borrar, se le quiere sabotear. Entonces, digamos, lo que hoy ha sucedido es lo que ha sucedido desde que yo tengo memoria en la literatura mexicana, ¿no? Y qué interesante, o sea, a mí me parece interesante, francamente, ese tipo o sea, la reacción que tiene incluso fisiológica, ¿no? Mediática, otras personas o sea, cómo responden, cómo se sienten afectados, ¿no? Entonces, a mí me parece eso fascinante como crítico y escritor, ¿no? Y yo creo que esa dialéctica también se vuelve parte de nuestra escritura, ¿no? O sea, mi literatura no existe sin mi crítica al experimentalismo norteamericano y su blanquitud y el continuum del imperialismo y experimentalismo. O sea, o no existe sin mi debates con la literatura argentina o con la literatura de Ciudad de México. Entonces también lo polémico y digamos es como inseparable pues de la escritura y la toma de la palabra. Entonces son una multitud de luchas las que se intersectan a la hora de escribir, ¿no? Y yo creo que si las aceptas, pues todavía se multiplican más, ¿no? Las luchas y la combatividad. Estamos como en la parte final, ya nos quedan 15 minutos todavía. Hay otra pregunta por acá. Si quieres simplemente decirle en voz alta, venir para acá. Ahora sí es muy interesante, Hugo, digamos, la irrupción que señala Heriberto, ¿eh? O sea, es muy interesante porque además es interesante que entraran con pornografía, digamos. Con la pornografía, digamos, más visceral. Es decir, ¿no? O sea, más obscena, más... justamente cuando se hablaba de un poema, o bueno, había leído un poema que tiene que ver con eso, con una violación, ¿no? Con violaciones. Es interesante, digamos. Ahora, claro, no sabemos exactamente, el boicotador, no sabemos qué otro contenido tenía, ¿no? Pero bueno, no deja de ser brutal como, rápido termino, la poesía está puesta en el centro del poder. Es decir, la poesía no está lejos del poder, digamos, lucha contra el poder, es una forma de poder. Y como tal, la poesía es combatida, porque es un poder. Y que le opongan el poder de la pornografía encima, bueno, pues es muy elocuente, ¿no? Perdón, ya, si quieren, sigan. Y a mí, yo como crítico, a mí me llama la atención, creo que alguna vez lo documenté, no sé si lo recuerdas, María, cómo ese tipo de imágenes te son lanzadas como ataque en las redes, también han sido, entonces, realmente, o sea, la poesía de María es muy poderosa, o sea, causa una gama diferente de reacciones, ¿no? Y a mí me parece eso muy, muy interesante y único. Eso es excepcional, ¿no? O sea, no hay tantas poetas o poetas masculinos en México que tengan esa efervescencia de los públicos, ¿no? Gracias. A ver, tenemos una pregunta por aquí. No quiero interrumpirlos, pero para ver lo que están acá pensando los estudiantes. Hola, muchas gracias por venir a nuestro curso. Hemos disfrutado mucho de la poesía de ustedes dos en este curso y estoy muy interesada en los lenguajes y hemos hablado recientemente en esta clase sobre lenguajes como territorios cognitivos. Y mi pregunta es para Heriberto y mi pregunta es ¿cómo decidió escribir su libro Transnational Battlefield en inglés? Y en otras palabras, ¿quién es tu público objetivo para este libro? Sí, muy rápidamente. A mí me comenzaron a invitar a finales de los años 90 a leer en Estados Unidos, ¿no? O sea, como de alguna manera estaba ya como un poeta emergente identificado con la border literature, ¿no? Con la literatura de Tijuana. Entonces me invitaban del lado californiano, sobre todo, San Diego, era muy frecuente. Y yo leía en español, algún amigo hacía una traducción de algún poema mío y leía en inglés. Y a las
no sé, 2 o 3 lecturas, no me gustó la sensación como de una especie de exotismo, ¿no? Como invitamos al escritor de Tijuana a leer en San Diego y bueno, pues vamos a escuchar un poco de español, ¿no? Entonces yo tenía un conocimiento, pues, suficiente de la literatura norteamericana, de la poesía de San Diego incluso, o sea, entonces dije, lo que voy a hacer es transportar mi conocimiento literario al inglés. O sea, para no ser un objeto exótico, voy a responder a la escena de la poesía en San Diego y en California, ¿no? Después, entonces comencé a escribir poesía en inglés para asumir como esa posición crítica sobre la poesía en inglés. O sea, participar de la discusión de la literatura experimental post-language después. Poco después se volvió como mi énfasis, como pensar la escena post-language. O sea, todo lo que surgió después de Charles Bernstein y los language poets. Y entonces comencé a hacer mucha poesía a partir de los finales de los 90 y durante todos los 2000 en inglés para estas invitaciones y para publicaciones en revistas de colegas poetas experimentales norteamericanos. Entonces se fue acumulando, la respuesta es que se fue acumulando esas intervenciones y una parte de ellas, como es como la tercera parte, se publicó en Transnational Battlefield. Pero no es un libro que yo hice como unitario en los años cercanos a su publicación, sino es una recopilación de intervenciones en inglés. Entonces, y así otros libros míos, ¿no? Los libros en inglés han sido siempre nacidos a partir de la invitación. Un poco cuando se detienen esas invitaciones, se detiene mi escritura en inglés, ¿no? Porque me interesa mucho que sea dialógica mi obra en inglés, ¿no? O sea, que no sea como un poeta mexicano, ¿no? Sino, es que yo soy poeta fronterizo, ¿no? Entonces, yo intervengo en 2 escenas y puedo intervenir en 2 lenguas. Y mi poesía en ambos casos es pues siempre una crítica, una discusión, una reinvención de las tradiciones en las que participo, ¿no? Ok, no, gracias por los comentarios. Y sí, quería enfatizar lo que ustedes ya dijeron, ¿no? Que estos 2 momentos de irrumpir, digamos, en la conversación son de alguna manera como extensiones naturales de la labor que ustedes han hecho, ¿no? Y el rechazo y la resistencia que ha habido también a sus intervenciones críticas, digamos, en México, ¿no? Y bueno, tratamos de hacer todo lo posible por evitarlo, pero bueno, en fin. Un par de cosas aquí que me parecen súper interesantes es la noción, y creo que es una noción que compartimos, o que veo, digamos, en la postura y en la obra de María y de Heriberto, de esta noción de una contrainsurgencia poética, ¿no? Es decir, tenemos una serie de obras, ¿no? Y también tenemos una especie de, ¿cómo decirlo? De consolidación también, ¿no? Digamos, de poéticas que, a falta de mejor palabra, podríamos llamar contrainsurgentes, ¿no? Que eso me parece un tema que quizá no vamos a alcanzar a abordar hoy, pero Heriberto ya lo había señalado en otro texto por ahí, ¿no? Que es una puerta que está ahí abierta, es una invitación que falta, digamos, explorar, ¿no? A nivel con seriedad, ¿no? La cuestión de la contrainsurgencia poética. Bueno, Heriberto ya escribió sobre esto, ¿no? Pero es un tema, digamos, que está pendiente ahí en México. La contrainsurgencia poética, que me parece sumamente interesante. Y luego, ¿qué otra cosa? Y bueno, con el fin obviamente de desradicalizar. Entonces me parece que es un tema que hay que seguir explorando, ¿no? Y bueno, yo también quería un poco señalar que otro aspecto de la crisis, quizá no lo hablamos aquí en clase, pero lo digo ahora, es el hecho de que no hay espacios como estos, de conversación, de crítica, de intercambio en México. No existen, ¿no? Entonces creo que esa es parte, ¿no? Digamos, de la crisis, es la ausencia absoluta de crítica y de diálogo.
hay descalificación, ¿cómo se llama? Hostigamiento en redes y cosas así, ¿no? Pero creo que volviendo un poco a estos, digamos, variaciones de la crisis, esta es otra cosa que está muy, que es muy evidente a mí me parece, ¿no? Sobre todo en el México post-pasiano, si quieren, ¿no? No hay crítica, no hay debate, y creo que eso un poco ha dado pie a estas ausencias, a estas contrainsurgencias, a estos hábitos culturales del medio también, ¿no? Y yo no sé, un poco se me ocurre preguntarles a ustedes también, no sé si ustedes lo ven así también, ¿no? La absoluta ausencia de diálogo, de conversación, como parte de esta crisis. María. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Hugo. O sea, creo que no hay espacios auténticos de crítica ni se hace crítica. Y creo que en parte tiene que ver con que no hay ningún interés real, digamos, de leer poesía, de leer poesía. Y como durante mucho tiempo ha habido como una falsificación, digamos, de la obra o ¿no? de la producción, entonces, por eso no hay crítica, ¿no? Es decir, grupos se publican, en un momento tuvieron tomadas las instituciones y entonces era la poesía mexicana el grupo que estaba en las instituciones. Una vez que fueron echados de las instituciones, se mudaron a otra institución educativa, ¿no? Desde donde hacen exactamente lo mismo, pero el problema es que todo eso es banal, o sea, no tienen, digamos, no hay realmente una propuesta que tú puedas señalar y con la que te puedas pelear también y debatir, porque finalmente las obras, uno como autor no las hace para que te aplaudan, digamos, escribes justamente como parte de una conversación, no de hoy, digamos, una conversación lejanísima, es decir, estamos en medio de un vacío donde no hay una discusión seria. Yo no tengo ningún problema, el otro día me hacía gracia pensarlo, ¿no? Con que me dijeran, oye, no, es que con las cosas que, por ejemplo, podrían decir de los muertos, ¿no? Es que es esto, genera esto, y yo con mucho gusto entraría en una discusión sobre eso. Pero el problema es que en México no hay viva una discusión intelectual, digamos. Está en los bordes, está silenciada, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido y me sorprendía, por ejemplo, cuando yo estaba más metida en las instituciones, que yo no podía invitar o que sí podía, pero me hacían caras, ¿no? Autores muy polémicos, pero muy polémicos y además que tenían ideas, que estaban diciendo cosas, digamos, era muy raro porque me decían, no, ese no. Entonces, todo este movimiento de censura de cualquier discurso que cuestione el statu quo existe. Y existe ahora con el gobierno López Obradorista. Digamos, no son los mismos, pero es lo mismo. Es decir, no te dejan cuestionar a través de obras. No hay ese debate. Y no hay ese debate porque evidentemente los recursos del Estado dependen en buena medida de las tribus. Entonces, si hubiera un sistema estatal realmente que no estuviera tomado por tribus, pues evidentemente la discusión valdría la pena. Yo estoy convencida que las obras más importantes que se han escrito en la última década no figuran ni siquiera en este trademark de la academia, de la imposición de la academia gringa, ¿no? O sea, estoy pensando, digamos, en obras que ya están ahí, que son completamente irrebatibles en ese sentido y que no figuran ni en las discusiones públicas mexicanas ni en la academia gringa, ¿no? Salvo en poetas que están fuera de México y que las identifican perfectamente bien. Pero sí creo que es un problema, claro que es un problema. Yo todavía no me explico, digamos, cómo es posible que esta mesa no hubiese sucedido antes en otro espacio, ¿no? Digamos, Heriberto es uno de los críticos más importantes y de la poesía, ¿no? En ese sentido, y poeta, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es posible que ese libro Mexiconceptual u otros no haya estado en el centro del debate o lo común? Decía, ¿cómo es posible que un libro como Lo Común, que se anticipa
la ¿no? Es ese poema del sexenio de López Obrador sobre la militarización se escribió antes y lo escribiste tú. ¿Cómo es posible que ese poema no esté puesto ahí? Claro, ¿por qué? Porque no hay ningún tipo de vaso comunicante ni en medios donde se mueva, donde realmente esté vivo este debate. Somos como islas, ¿no? Sí, yo creo que yo no diría que es un asunto mexicano, Hugo. Voy a decir algo brevemente. O sea, no es que no haya discusión de la poesía en México solamente. Es un asunto del capitalismo. O sea, para conservar el capital en un momento de tanta precariedad, se necesita evitar disidencia, se necesita evitar crítica, desde la crítica política hasta la crítica literaria, o sea, crítica estética, así eso. Es una cuestión del capitalismo y también afecta a Estados Unidos, ¿no? O sea, la Academia Norteamericana también, en su forma, en su enunciado, está constreñida, está reprimida por no verse afectada por los objetos de estudio que elige, por no afectar a los objetos de estudio que elige, porque hay un sumo cuidado, porque se puede perder la carrera, tu carrera, el ingreso. Entonces, es una cuestión, no es una cuestión mexicana, no es una cuestión norteamericana, es una cuestión económica. Es el capitalismo el que ha disminuido, menoscabado tan marcadamente el pensamiento crítico, incluso en la literatura, que solía ser una isla donde se podía hacer eso, ¿no? Sí, hay un comentario de Ivonne del Valle, no sé si está conectada, creo que sí. Oh, ahí está. Hola, hola. Falta que te quites el mute de tu. Gracias. Ya. Tenía una pregunta, ¿no? O sea, respecto a esta cuestión de los espacios de los que están hablando ahorita María y Heriberto, ¿no? Y también un poco tú, Hugo. O sea, ¿qué hacer? ¿Cuál es entonces el lugar de esta poesía mexicana que yo entiendo completamente la incomodidad con una academia norteamericana blanca, ¿no? Y, o sea, y el colonialismo de las personas que escriben en inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también la cansada burocratización de la intelectualidad mexicana, ¿no? Es decir, entonces, ¿cuál es, en qué lugares circulan, cómo gente como ustedes, como María, como Heriberto, o Hugo mismo, que tienen tanto que dar, ¿cuál es su lugar? Porque también me imagino, de verdad, y esto lo digo incluso como académica, si uno de ustedes se convirtiera de pronto en lo que sugería María, ¿no? Como el nuevo tema de la Academia Blanca en México o en Estados Unidos, por un lado también sería una cuestión incómoda. Es decir, casi es mejor no figurar, porque cuando figuras, eso quiere decir que ya eres parte del gusto de los grandes budas, ¿no? En México o en Estados Unidos. ¿Y quién quiere eso también, no? Siento, pero es una pregunta, ¿cómo lo ven ustedes, no? Como poetas, que ojalá la gente los leyera, que ojalá pero también ser parte de los aplaudidos y de los grandes, como ustedes están diciendo, convertirse en ponencia, híjole, no sé, ¿cómo lo ven? María, ¿tú primero quieres comenzar? Tú empiezas si quieres. Yo creo que hay muchos espacios, no son como que los espacios más respetables, ¿no? Por ejemplo, yo he usado los blogs, ¿no? Que son un poco incitables, ¿no? O sea, nadie cita blogs. Puedo he subido ensayos larguísimos, ¿no? Las poéticas de la contrainsurgencia mexicana, duró 2 años en un blog, ¿no? Creo que nadie lo ha retomado, ¿no? Quizás hubiera aparecido en un journal, sería otra cosa, no sé, ¿no? Pero están los blogs. En un momento fueron las redes. Yo creo que ahorita las redes ya están desactivadas. Yo creo que ya están neutralizadas y ese no es un espacio interesante, la verdad. Es muy mainstream. Está también el libro. O sea, yo creo que si en los 2000 era importante entrar a Internet, hoy yo creo que es importante entrar al mundo impreso.
están los libros independientes. Yo he descubierto yo he publicado en transnacionales, ¿no? Y también he publicado en editoriales muy pequeñas de reducido tiraje y he encontrado que esos reducidos tirajes son interesantes, su circulación y la conversación que producen. Y también creo que hay una temporalidad, y yo sé, esa sería como mi respuesta, sí, realmente por la que estoy apostando, y porque hay una temporalidad más amplia que este presente. Yo creo que el espacio es el pasado. O sea, entrar al pasado, desplazarnos al pasado a través del estudio, de la traducción, del diálogo con los poetas muertos, el diálogo con los muertos en general. Ese es un gran espacio que todavía el capitalismo no logra destruir, no logra poner bajo control. Y el futuro, o sea, escribir para el espacio-tiempo futuro. O sea que es un poco también los espacios que nos quedan son espacios sobrenaturales. Y no tengo ningún problema en llamarlos así, porque yo creo que los poetas nos movemos en espacios, tiempos sobrenaturales que rebasan el puro presente mediático o hoy electrónico. Entonces, para mí, mis espacios son el pasado y el futuro. Ahí es donde yo escribo y hacia donde yo voy cotidianamente, ¿no? A mí lo que digamos, sí me oyen, ¿verdad? A mí lo que me interesaría de tu pregunta, digamos, contestarte sería que no me preocupa tanto, digamos, qué hagan con mi obra como lo que están haciendo con el discurso. Creo que hay una falsificación real, digamos, del discurso, o sea, que hay un falso discurso instaurado a través de la academia, donde hay muchas ideas respecto a algunas obras que son solo ideas. Es decir, todo lo que dicen que ocurre en la obra y sobre todo fuera de la obra, digamos, en el espacio de lo social o de lo político, etcétera, es algo que no ocurre. Entonces, digamos, como es una lectura exterior, completamente ideologizante e ideologizada, entonces no hay un contacto real con la obra. O sea, creo que ese efecto es un efecto muy pernicioso porque justamente lo que hace es inhibir la crítica, o sea, inhibir la crítica real que provenga no solo de la crítica en sí misma, sino de una obra crítica. Es decir, lo que hace es inhibir la emergencia de obras críticas que están ahí y que podrían señalar que todo eso es un discurso, el discurso académico. Es decir, entonces, digamos, no sé qué tanto a mí, digamos, con mi pequeño ego, pues, digamos, diría, bueno, pues está bien que me estudian aquí, me estudian allá, pero creo que las lecturas más inteligentes de mi obra, por ejemplo, han venido de Holanda. Y es una cosa rarísima, ¿no? De académicas holandesas, que de pronto pudieron leer mucho mejor que la academia norteamericana, ¿no? Entonces, el problema es que hay muchos intereses hasta económicos, intereses de todo tipo, intereses de la economía del prestigio, ¿no? Creando un falso discurso que no existe, no se sustenta en las obras. Entonces, ¿qué pasa? Que estas obras están como un monolito cumpliendo una función, diciendo que cumplen una función que no cumplen. Entonces, yo creo que hace falta una cuña, digamos, pero desde la poesía, que pueda, bueno, ahí están las cuñas desde la poesía, digamos, que señalen que esto es falso, pues, ¿no? Entonces, me preocupa más el discurso a lo que le ocurra a mi obra, ¿no? Sobre todo si uno piensa que realmente el poema cumple una función. Ya no te escuchamos, María. Sí, sobre todo si uno piensa que el poema cumple una función. Quizá, como dice Heriberto, en un tiempo sobrenatural, ¿no? Aunque el tiempo sobrenatural, digamos, puede venir a los 10 años, por ejemplo, no sé, o sea, digamos, no tenemos por qué pensar en un tiempo sobrenatural de 500 años, ¿no? O sea, puede suceder en 20 o 10 años. Y ciertamente estas cualidades sobrenaturales
la obra, me gusta todo el concepto, digamos, sí ocurren y uno las puede ver, ¿no? Esa es una recompensa mucho mayor que figurar en un journal. Yo me quedo con esta idea que presentaste al final, Heriberto, de moverse, de alejarse del presentismo, ¿no? Un poco motivados por la pregunta de Ivonne del Valle, que se le agradezco, movernos en un sentido contrario al presentismo, ¿no? Hacia el pasado y hacia el futuro, que son espacios disponibles de alguna manera, ¿no? Son espacios abiertos, en los que de alguna manera todo está por definirse. A diferencia de este momento presente, del presentismo neoliberal, digamos, ¿no? De la carrera, de la atención mediática o en redes, ¿no? Y por otro lado, con María, me quedo también con esta idea de generar obras que se opongan a las economías del prestigio. Me parece que es también un gran desafío, ¿no? Generar otras economías, quizá, y deslizarse por esas economías distintas. Bueno, creo que nos quedamos sin tiempo. Podemos seguir aquí conversando el resto de la mañana, pero nos quedamos sin tiempo. Entonces, formalmente un poco tenemos que cerrar este espacio. Yo se los agradezco mucho a María Rivera y a Heriberto Yepes por estar aquí conmigo, con nosotros. Ojalá se creen más espacios como este y continuemos el debate, ya sea a nivel virtual o en persona. Entonces, gracias a los que tuvieron preguntas aquí en el salón y en Zoom, y agradecerles otra vez por acompañarnos hoy. Muchas gracias a María, a Hugo, a toda la gente. Yo no escucho. Okay. Simplemente dar las gracias, ¿no? A ti, Hugo, a María, a todas ustedes que están escuchándonos y dialogando, ¿no? Siempre digo, ¿no? Es muy raro el tiempo para hablar de poesía, ¿no? Es muy escaso. Entonces, para mí siempre es algo muy especial que agradezco profundamente, ¿no? Sí, yo también solamente agradecerte. Sí me oyen, ¿verdad? Sí. Bueno, agradecerte, Hugo, igual Heriberto, digamos, por el espacio y sobre todo por la disposición de pensar en como tocar ese nervio, Hugo, o sea, digamos, de lo que realmente está ocurriendo y dónde estamos y qué pensamos al respecto. Sí, es un privilegio poder discutir esto y ojalá que se repita, ojalá que podamos seguir en esta discusión y que tú puedas, digamos, también aportar desde tus poemas, que me parecen fundamentales, digamos, dentro de esta charla. Y pues muchísimas gracias a los alumnos y a quienes se unieron y a los boicoteadores, digamos, por señalar cosas que no esperábamos, ¿no? Pues gracias a todos entonces. Sale, Chao, pues muchas chao. gracias. Hasta la próxima, nos vemos. Hasta luego.